entre Nova Odessa y Sumaré, interior de São Paulo, Brasil. La maravillosa historia de un pueblo que fue advertido por Dios de una futura invasión. Una nación afligida luego de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces así que buscaron refugio en Dios, y Dios mismo se manifestó entre ellos luego que perdieron el miedo. Entraron en un tiempo de santificación. Y allí fue que la visión de Dios de una próxima futura invasión estaría por venir. Algunos mencionan que veían un dragón rojo invadir sus tierras y fueron guiados para huir a otra nación, la cual es Brasil. La pregunta es, ¿cómo Dios va a mover la iglesia para un futuro despertar y avivamiento en el mundo? El buen envío de hombres y mujeres para llevar el nombre de Jesús a las naciones es fruto de una iglesia despierta. Aquí una entrevista de uno de los descendientes de la iglesia bautista de Letonia que llegó entre 1922 y 1923 al interior de São Paulo, Brasil. Llegaron 2.223 letos en 11 barcos. Esta iglesia de Europa del Este, Letonia, tuvo un despertar después de la Primera Guerra Mundial. El pueblo empezó en Dios con fervor. Y en ese momento la iglesia tuvo un avivamiento, tuvo un despertar. Estoy aquí con nuestro amigo, nuestro vecino y además hermano en la fe, Gerson Bergman. Y él nos va a contar un poco de cómo llegó sus abuelos a este lugar. Brasil es un lugar lleno de culturas y aquí hay un pedacito de otro lugar del mundo y que además nos cuenta de testimonios de cristianos que llegaron y por qué llegaron y cómo sucedió su llegada a este país. O Bo chegou em 1922, Bo e avó. Cumplirse 100 años que llegó sus abuelos, que fue una de las migraciones, porque ya habían otras, pero una de esas grandes migraciones vino hace 100 años atrás. En Varpa, el lugar donde llegó la colonia. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y qué es Leto? Porque no es muy común para algunos. Letos son inmigrantes de Letonia, que está en Europa del Este. Y hace 100 años atrás hubo una guerra, fue con Rusia. Una guerra con Rusia, ¿no? Hubo una guerra con Rusia. El abuelo de nuestro amigo Gerson luchó en la guerra contra los rusos. Y él nos va a contar por qué él decidió venirse y por qué Brasil. ¿Ya? Entonces... Foi bem difícil para eles chegarem aqui, sair da Europa e descer num país onde eles não conheciam nada, nem sabiam falar, né? Então, foi a mão de Deus que guiaram eles até o Brasil. E eles tiveram uma oportunidade. E meu avô, como lutou na guerra lá, ele era maquinista de um trem e ele tinha muito medo que eles não voltariam, porque eles prometeram voltar e fazer mal para ele. Então, teve uma oportunidade, ele veio para o Brasil. El bisabuelo de nuestro amigo Gerson casó con una leta de Letonia, pero él era sueco, por eso Bergman. Bergman no es un apellido común de Letonia. El segundo apellido de Gerson es Peter Levitz. Peter Levitz, ya pueden ver, es un sobrenombre, un apellido en español, que es de Letonia. Foi difícil para a época. Dos meus tios primeiro, que chamava Peters, ficou no tempo da guerra, ficou embaixo do porão, e o menininho pôs a mão num buraquinho e a rua passava perto, e ele colocou a mão aberta, e na hora de puxar de volta, ele fechou, e a mão não voltava. Entonces, eso fue en la Primera Guerra Mundial. Uno de los tíos, ¿cierto? Tío. En la Primera Guerra Mundial, pequeñito, Peter, de 2 años, estaba escondido en un porão. No sé cómo se dice en español porão, pero debe ser un lugar, ¿no?, que estaba escondido y había unas rejas. Ahí el pequeñito coloca su mano, ¿sí? Y estaban pasando los soldados. Y a la hora de sacar la mano, él cerró la mano y no podía sacarlo. Así que imaginen el estrés, el desespero de los padres. ¿Estaba o pai ou a mãe estava perto? La madre estaba cerca. Yo creo que clamaba a Dios, yo pienso, ¿no? Y los soldados andaban en la calle. Pero no vieron a su tío, ¿no? No vieron, é um milagre de Deus. Daí eles resolveram vir para o Brasil
veio uma turma muito grande e vieram por aqui. Um navio chamado Araguaia. Ok, entonces decidieron venir a Brasil un grupo muy grande, creo que fueron 11 navíos, 11 barcos, por lo que estuve leyendo. 11 barcos vinieron. Esto fue una de las inmigraciones, porque ya tiempo atrás, muchos años atrás, también vinieron migraciones de Em Letonia. 1884. 1884, o Foram sea, para Santa Catarina. eso, fueron para Santa Catarina. Hay un pueblo allá en el sur de Brasil, ¿no? Que son así medio rubios, de ojos claros, Gramado también, parte de esos Ali lugares. vieram os Petelevites, os Peluche, Los Peterlevits, los Peluches vinieron al sur de Brasil, allá en Santa Catarina. Pero luego, en 1922, varios años después, ahora vinieron a São Paulo, Nova Odessa. en Nova Odessa. Porque o Es clima una era muy ciudad, frío. el clima allá en el sur era muy frío. Frio, úmido, né? Entonces, el clima en el sur de Brasil, a pesar que Brasil es caliente, pero al sur es húmedo y frío, entonces decidieron venirse a São Paulo. También escuché, ¿quién fue? Su cuñado, ¿no? Que él también es descendiente de letonos. Contaba de que esta turma que llegó a São Paulo vio todo cementado, y como en Letonia es un pueblo de agricultura, tanto que la palabra Letonia significa cavador de la tierra, son pueblos agricultores. Entonces llegaron a São Paulo y vieron puro cemento y no se esperaban eso, solo que no habían conocido más, ¿no? Luego llegaron al interior de São Paulo y vieron que había muchas tierras. E, chegando lá, chegaram no Brasil e eles, na hora de chegarem, eles tiveram o refeitório ali, tudo, e na hora de fazer tomarem o lanche, ninguém se manifestava. E os que deixaram o lanche ali falavam assim, vocês precisam se alimentar. Eles falavam que não falaram nada, só mexiam a cabeça. ¿Ellos estaban de jejum? Não. ¿No? É que depois o costume deles era cantar antes de comer. Ah. Cantar e orar. Então fizeram isso depois que só foram se alimentar, né? Ok. Cuando llegaron, aquí les esperaron, ¿no? Le estaban esperando y le tenían comida para que pudieran alimentarse. Y ellos no querían comer, o sea, no todavía. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre de antes, porque recordemos que fue un grupo de inmigrantes letoneses bautistas que llegaron en 1922. Entonces eran creyentes muy fervorosos, estuvieron cantando mucho, tanto que en el libro que leí ahí, estas personas que les invitaron a comer, vieron que ellos antes de comer estaban orando y cantando, como dice Gerson. Y lo que yo leí en el libro ahí decía, este es un pueblo santo, decían, porque cantaban con tanto fervor. Y lo que explica también ahí en el libro es que ellos estaban confiando en el Señor mientras cantaban. Dice ahí el libro que la gente no entendía porque ellos cantaban en otro idioma, en letonés. Sin embargo, ellos podían sentir la presencia de Dios aún sin entender el idioma. Para chegar até Bata, onde iam fazer a colônia, tiveram que andar a pé, no meio da mata fechada, mata virgem. Tuvieron que andar a pie en la mata cerrada y virgen. Era casi una selva para entonces. Sim, naquela época, né? Ajá. Daí, os homens iam na frente, limpando o caminho para poder passar. Los hombres iban en la frente limpiando el camino para pasar. Luego las mujeres y los niños. ¿Sí? Daí, começou a escurecer, eles tiveram que fazer um acampamento ali, Entonces Ah, no. comenzó a oscurecer y ellos comenzaron a hacer un acampamento no meio da mata. en el medio del mato. Daí, à noite, passava os bichos gritando e, sabe, um povo europeu, de repente, cair numa situação dessa, né? Onde havia cobras, vários bichos à noite. Entonces un pueblo europeo, ¿no? Caer en una situación poco conocida en donde había serpientes, animales de selva. Hay que ponerse en la situación. Daí amanheceu, chegaram, e foram limpando a área, daí foram andando, chegaram lá e foram fazendo acampamentos, primeiro montaram os acampamentos para se alojarem, né? Limpavam toda a mata e o mais importante deles era fazer um local para se reunir, para fazer oração e aprender a palavra, né? Isso era o mais importante. Entonces ellos llegaron, abrieron cierto camino y una de las primeras cosas que hicieron al llegar fue un templo para juntarse, para leer la palabra, para adorar a Dios juntos. ¿Qué es un templo? A varpa significa nada mais direto que uma espiga de milho. Ah, Sí. varpa significa en leto una espiga de choclo.
Isso significa harpa. Então, provavelmente. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, tem ali, tem uma plantação. Hay una plantación de choclo aquí en el terreno de nuestro amigo Gerson. Tiene choclo y podemos ver que estamos en tierras letas aquí en Brasil. Bueno, con nosotros está aquí Nelson, él es hermano de Gerson, y cada uno escuchó de sus abuelos, de sus padres, todo lo que pasó en esta inmigración. Así que vamos a escuchar de fuente directa, ¿no? De uno de los descendientes. Que teve o povo que ficou lá, porque esvaziaram as igrejas inteiras. E o povo que ficou lá, talvez se revoltou, ficaram tristes que foram embora, né? Fugiram para uma terra nova. Então, o que acontece? Se revoltaram lá, né? Então, criticavam a visão que eles tiveram, né? Los letos que quedaron allá en Letonia, los que no viajaron en los barcos, y esto todo a través de una visión. Varios tuvieron una visión y a través de esta visión supieron también a dónde llegar. Ahí la gente que quedó en Letonia no entendieron esto y quedaron un poco, en portugués es revoltado, mas en español es quedaron un poco molestos. Y aquí nosotros queremos tratar de entender el corazón y la raíz de por qué eso sucedió. Então, isso aqui é o seguinte, que vieram embora, esvaziaram igrejas inteiras. Se fueron y las iglesias Ficaram quedaron vacías. Fueron 2.228 letos bautistas que vinieron. Isso. 22, né? 22. E daí vieram pra cá e quem ficou lá fez jeito. Só que depois voltou. A hora que a guerra chegou, né? Viram que tinha razão, né? Dizem os que tiveram a visão, né? Es un testimonio de fe para los creyentes hoy día. La población de Letonia, que vieron irse a muchos letoneses a Brasil, no entendieron esta visión, decían, no, realmente era fanatismo, esto no está bien, que está esa tristeza en el corazón, porque las iglesias allá quedaron vacías, las iglesias bautistas, por esta gran cantidad de gente que se vino. Pero pasó unos años y hubo la invasión rusa en Letonia. Entonces ahí muchos reflexionaron, realmente Dios habló a este pueblo que se fue. Isso mesmo. E depois, quando chegaram os russos lá, daí que aconteceu? O russo pegou um pai de família, um chefe de casa, levou para a Sibéria embora. E daí que aconteceu? Trouxe um russo lá para morar naquela família, né? No sé si esto pasa en Ucrania hoy día, no lo sé, puede ser. Pero lo que pasó en Letonia en ese tiempo de la invasión, después de la Primera Guerra Mundial, después de 1922, unos años después de eso, al llegar a la invasión en la casa, ellos tomaban al jefe de familia y los enviaban a Siberia, donde regularmente se envían a prisioneros, ¿no? De guerra. Rusia tiene ese mecanismo de enviar a Siberia, un lugar muy frío. Y en esa casa donde ya había hijos y una mujer, colocaban a un ruso allí, ¿no? Como que adoptava a família, não? Sim. Então, e daí viram que essa visão que eles tiveram, que muitos criticaram, viram que era real, aconteceu. Ahí sacudió el pueblo leto, ¿no? Lo que sucedió en esa situación de la invasión y recordaron que la visión que Dios había dado a algunos tiempo atrás y todos los que fueron en la embarcación que vinieron a Brasil realmente había sido movido por Dios, pero en ese momento de aflicción pudieron entender que era Dios el que había dado. Tem mais uma coisinha que eu consigo lembrar aí, que é na hora deles fugirem, tocava uma sirene, né? E daí eles tinham 1 hora para chegar em tal lugar no navio, lá, não sei o que lá. Então eu lembro que meus avós contavam que trouxeram o que podia carregar, né? E foram jogando pro caminho, porque não dava para levar. Então atrasaba mucho Qué impactante. También en este momento de la fuga, del exilio, de la huida, había una sirena que sonó. Tenían un plazo de 1 hora para llegar y en esta rapidez y en este llegar allí muchas cosas fueron dejando en el camino. Yo creo que eso nos dice mucho, ¿no? A veces nosotros tenemos cargas pesadas y Dios nos va diciendo, deja esto aquí, porque no es para llevar, hay cosas nuevas allá donde yo te voy a llevar. Y no da tiempo para agarrar todo y llevar. Y eso pasa cuando un pueblo inmigra, pero eso pasa también, yo creo, ¿no? En la vida nuestra, cuando Dios tiene un propósito, hay que soltar. Muchas gracias, porque esto es un testimonio para el presente y para el futuro, al pueblo cristiano. Esta es una de las muchas iglesias que ellos fundaron. Aquí están los
inmigrantes en el refectorio de la hospedaría de la Casa del Inmigrante en São Paulo. Este es el primer barco de los 11 que llegó. Y esta es la primera leva, grupo de inmigrantes bautistas letos en 1922. Y aquí tenemos la primera clases de portugués que tuvieron en la colonia de Barpa. Así, hoy después de 100 años tenemos muchas iglesias fundadas por estos inmigrantes letos al interior de São Paulo, Brasil.